noches. Quiero comenzar agradeciendo a mi compañero de tantos años, de décadas, José Alfonso Almora, por la noche que estuvo sustituyéndome aquí. Una fuerte gripe me afectó, no es COVID, como quisieron decir algunos, fake news. No es COVID, gracias a Dios 4 pruebas dieron negativas, e inclusive los que pusieron a rodar el rumor de que yo estaba hospitalizado en intensive care en un hospital, eso no es cierto, estuve en mi casa y ya estoy de regreso. De manera que ya dicen que Yayabo no salía, pues Yayabo ya llegó. Vamos a las noticias serias. Sí, advirtiéndoles que si me ataca la tosecita seca esa, pues le pido excusa y aquí tengo mi botellita de agua y mi pastillita para evitar mayores padecimientos. En el tema noticioso vamos a trabajar. El presidente Joe Biden inició hoy en Israel la más complicada gestión internacional desde su llegada a la Casa Blanca. Árabes e israelíes coinciden por primera vez en que la principal amenaza común en la región es el proyecto nuclear iraní, pero Tel Aviv estima insuficiente y equivocada la reactivación del pacto respaldado por Europa y Washington para contener a Teherán. En clara respuesta a las preocupaciones israelíes, el presidente Biden ha afirmado hoy que Estados Unidos estaría dispuesto a usar la fuerza para impedir que Irán adquiera un arma nuclear y ha reiterado el compromiso total de Washington a la seguridad del Estado hebreo. En Arabia Saudita, la segunda y decisiva etapa de esta gira, en ella Biden deberá encontrarse cara a cara con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, señalado por Washington como responsable directo del brutal asesinato del periodista Jamal Khashoggi, pero a quien Estados Unidos necesita ahora desesperadamente para buscar salida a los altos precios del petróleo y la inflación que acorrala a la administración demócrata. Tendremos toda la información y el análisis de este momento clave en la región más explosiva. Esta noche nos acompañarán también 2 expertos en los fascinantes temas del espacio estelar para ayudarnos a comprender el extraordinario salto en el conocimiento humano del universo que significa la exitosa entrada en funcionamiento del telescopio James Webb, el más poderoso fabricado hasta hoy. Y de inmediato hablaremos con Omar Urquiola, cuyo hermano Ariel protagoniza en Ginebra, Suiza, en solitario, un valiente reto al régimen cubano por los derechos de su familia y todos los cubanos que son negados con la complicidad de los organismos internacionales que deberían defenderlos. Estos son nuestros temas de esta noche en Ahora con Oscar Aza, el primer programa periodístico en la Florida, gracias a la calidad de sus invitados, la preferencia de ustedes y su credibilidad y responsabilidad informativa. Ahora, con Oscar Aza. Estuve cerca de perder el conocimiento. El biólogo y expreso político cubano Ariel Ruiz Urquiola afirmó al ser dado de alta que continúa su protesta pacífica, refiriéndose a la huelga de hambre, sed e inhibición de antirretrovirales que inició hace 10 días. El científico hizo estas aseveraciones luego de que tuviese que ser ingresado de emergencia en un hospital de Ginebra, Suiza, por presentar un problema cardiovascular de mediana severidad atribuido al estrés, según publicó en Facebook la activista Evelyn Calderón, amiga del científico que se mantiene junto a él. Continúo mi protesta pacífica exigiendo un pronunciamiento firme del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones flagrantes a los derechos humanos de Omar Isabel Ruiz Urquiola y de Ariel Ruiz Urquiola. Con la huelga de hambre, el activista busca que la alta comisionada Michelle Bachelet se pronuncie contra el régimen comunista de La Habana por impedir a su hermana Omara Ruiz Urquiola y a otros ciudadanos cubanos abiertamente opositores regresar a la isla. La oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo a Radio Martí mediante un correo electrónico que está preocupada por la situación de salud del señor Urquiola. Entre tanto, según informó a Radio Martí la curadora de arte Claudia Genlui, ella y la familia del preso político y miembro del movimiento San Isidro Luis Manuel Otero Alcántara se encuentran muy preocupados, ya que este martes no tuvieron noticias del artista, que se declaró en huelga de hambre el pasado 4 de julio en la prisión de Guanajay en Artemisa, donde se encuentra recluido.
Alcántara está preso desde el 11 de julio de 2021 y el pasado 24 de junio fue condenado a 5 años de prisión. Claudia Genlui había asegurado anteriormente a Radio Martí que la huelga del artista contestatario es un grito desesperado ante una condena totalmente injusta. El artista dijo que el objetivo de esta huelga es ser liberado. Bueno, y tenemos precisamente esta noche a Omara Ruiz Urquiola vía Zoom, a quien agradecemos que esté con nosotros. Y aquí en nuestros estudios a Juan Antonio Blanco, quien es director de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Gracias a ambos por estar con nosotros. Omara, primero, antes de hablar de tu hermano, ¿cuál es la situación tuya, el estatus tuyo? ¿Sigue inalterable? ¿Has estado en contacto con las autoridades cubanas? ¿Tu familia, tu padre en Cuba ha tratado de resolverte que te permitan el reingreso a tu patria? Asa, bueno, primero gracias por la invitación, saludos también a Juan Antonio Blanco. Ayer justamente mi prima hermana fue a la Oficina Nacional de Inmigración y Extranjería. A ella ya le habían dicho anteriormente en inmigración también que yo no tenía ninguna limitación para regresar a Cuba. Sin embargo, ayer... Perdón, que no tenías ninguna limitación, o sea que estabas libre de regresar. Exacto, eso le dijeron a ella 2 días después de que yo no pude regresar por primera vez. Ayer ella volvió, pero esta vez a la Oficina Nacional. No sabían decirle absolutamente nada, yo no aparecía en el sistema. La hicieron esperar hasta que ese funcionario se hizo unas llamadas telefónicas y entonces le dijo a mi prima que yo tenía prohibición de entrada. Mi prima le preguntó que cuál era el motivo y él le dijo que él no podía decirle, que él no sabía, que solamente podía decirle lo que le habían indicado, y es que yo tenía prohibición de entrada hasta nuevo aviso. Le tomó los datos a mi prima, los datos de contacto, su WhatsApp, su dirección particular, y le dijo que ellos se comunicarían con ella, con la familia, para decirle cuando a mí se me retirara la prohibición de entrada. O sea, yo estoy totalmente a expensas de lo que decida la Oficina Nacional de Inmigración y Extranjería, sin tener absolutamente ninguna causa pendiente con las autoridades. Yo salí con una visa turística, salí a atender mi salud y cuando ya me recupero y decido entrar me encuentro con que no me dejan entrar. ¿Tú crees que tiene una relación directa con la situación de tu hermano que está ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra? A ver, es que mi hermano llega a esta situación justamente, ya esta fue la gota que colmó la copa, llega a esta situación cuando se da la negativa de que yo pueda abordar el avión. Mi hermano antes había presentado a través de un bufete de abogados contratado por una organización de derechos humanos internacional, había efectuado este bufete una investigación profunda, exhaustiva, y hace aproximadamente 2 años presentó los resultados a la Relatoría Especial del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Sin embargo, han pasado prácticamente 2 años y no ha habido ningún pronunciamiento respecto a ese informe, que fundamentalmente está basado en las violaciones contra nosotros dos, bien argumentadas. Incluso se consultó expertos para ver la situación que tiene que ver con la inoculación de VIH a mi hermano, 2 infectólogos, 2 virólogos europeos importantes, uno suizo y otro alemán. Sin embargo, el alto comisionado, estas son las horas en las que no se ha pronunciado. Por eso es que Ariel llega a esta situación, Asa. O sea, ya el punto límite fue la prohibición de entrada que yo tengo a Cuba, o sea, que es totalmente ilegal. Justamente hablando de eso, Juan Antonio, la Radio y TV Martí tienen una información de que a través perdón, de un correo electrónico, Michelle Bachelet, y citamos, dijo que está preocupada por la situación de salud del señor Urquiola, pero no se pronuncia con relación a su estatus migratorio y de derechos humanos. Sí, el decir que una persona está preocupada por otra puede suponer que está preocupada porque le han violado los derechos y está haciendo una huelga, pero también puede suponer que está preocupada porque considera que es un demente que se ha acostado en la puerta de su oficina a obstruir el paso de los funcionarios. Entonces, lo de la señora Bachelet es tan lamentable que solamente puedo decir que yo no sé quién venga detrás, pero ciertamente va a ser difícil que pueda hacer un papel peor que el que ella ha hecho en estos años ahí. Tú que has sido diplomático durante tantos años y que conoces los mecanismos, las vías y procedimientos de la diplomacia internacional y de organismos autónomos o de derechos humanos como del cual eres director ahora,
¿Cuál es la lógica de una dictadura contra un científico y contra una académica y activista pacífica cubana, una mujer enferma y el hermano también, de ceñirse de una forma tan brutal sin importarle la opinión pública internacional en un mundo tan publicitado como el de hoy? Ellos han cometido con estos hermanos una grave violación de derecho individual contra su salud. O sea, aquí hay dos casos. Está el caso que relataba Omar, en el cual él sospechaba que le habían inoculado involuntariamente el SIDA, el VIH, mientras estaba en prisión. Por cierto, yo soy testigo de conversaciones entre miembros del Ministerio del Interior en Cuba, discutiendo la posibilidad de inyectárselo a un conocido intelectual cubano, de esperar a que volviera de una misión al exterior, a obligarlo a hacerse una prueba, declarar que estaba positivo, meterlo en el campo ese que ellos tenían para ese tipo de personas y allí y ahí inocularle el SIDA. Así que a mí no me sorprende para nada, no es una sospecha en el aire, es que yo fui testigo de esa conversación y alerté a la persona. Qué horror. Omar, ¿qué esperanza tiene, tanto tú como tu hermano, de que el caso de ustedes finalmente se resuelva en un plazo relativamente corto? Bueno, yo realmente respecto a las autoridades cubanas no tengo ninguna esperanza porque ellos han perdido la razón. O sea, ya están a despecho de lo que usted decía, de la opinión pública internacional, de un mundo absolutamente conectado, mediatizado. Ellos están al margen de todo, están en un periodo de desesperación y no entienden. O sea, yo no tengo un interlocutor inteligente del otro lado que pueda darse cuenta del error garrafal que han cometido, la falta de cálculo. Pero sí, de los organismos internacionales, yo creo que tiene que llegar al punto en que los tiempos de las víctimas sean los que sean más importantes. O sea, mi hermano está muriendo. Es contrario a mi voluntad que él hiciera esta huelga. Yo he tratado de incluso ocultar la información para que él no llegara a este punto. Yo sabía que él esto no lo iba a dejar pasar porque ha sido demasiado el abuso y ha sido demasiada la complicidad del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Nosotros no estamos buscando un hecho que revierta lo que un gobierno demente está haciendo. O sea, no hay lógica ninguna para esperar nada de la dictadura cubana. Sin embargo, a nivel simbólico, sí está esperando ayer un resarcimiento a su dignidad con un pronunciamiento del Alto Comisionado. O sea, en este plano es el que se está moviendo, en el plano de lo simbólico, no en el plano del objetivo, porque ciertamente, o sea, nosotros dependemos, yo dependo para volver, dada la complicidad de las aerolíneas norteamericanas, yo dependo para volver de la dictadura cubana, de la voluntad de la dictadura cubana, y ahí no hay nada que hacer. O sea, eso es tratar no solo con amorales, sino con dementes y con personas que no saben hacer cálculo de control de daño, ni mucho menos. Omar Ruiz Urquiola, cuenta siempre con nosotros, con esta ventana, al igual que Juan Antonio Blanco. Gracias esta noche por venir. Gracias. Al volver, el presidente Joe Biden llegó hoy a Israel, en su primera gira como jefe de Estado por el Medio Oriente, mientras Estados Unidos registró una inflación del 9,1%, un nuevo récord en 40 años. Ahora los dejamos con el comienzo del nuevo juicio por el control del oro venezolano depositado en Londres. Nuevo juicio por el control del oro venezolano. La justicia británica comenzó a examinar el miércoles si acepta decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela en el marco de un largo litigio entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó por el control de las reservas depositadas en el Banco de Inglaterra. El oficialismo y la oposición se enfrentan desde 2019 por el acceso a 32 toneladas de oro valoradas en más de $1.000 millones, custodiadas desde hace años en las cámaras acorazadas de la institución británica. En julio de ese año, Guaidó, autoproclamado presidente encargado de Venezuela y reconocido como tal por medio centenar de países, entre ellos el Reino Unido, nombró su propia junta directiva del Banco Central de Venezuela. Esta ordenó al Banco de Inglaterra que no entregase los lingotes a la junta directiva oficialista, presidida por Calixto Ortega, afirmando que el gobierno utilizaría los fondos para reprimir a la población. Los nombramientos hechos por Guaidó fueron, sin embargo, invalidados por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, leal a Maduro.
Tras haber decidido en diciembre que la justicia británica reconoce efectivamente a Guaidó como legítimo y único representante del país, la Corte Suprema de Londres ordenó no obstante analizar si la decisión judicial venezolana invalida efectivamente sus nombramientos. Esto corresponderá a una jueza del Tribunal Comercial de Londres, quien escuchará argumentos y testigos de ambas partes hasta el lunes, pero no se pronunciará de inmediato.